Buenas noches, profesor. Bueno, en esta oportunidad voy a exponer sobre la infografía de acuerdo a las preguntas que usted nos ha dejado. Como primera, tenemos la economía peruana en el 2025. BCR proyecta el crecimiento y control de la inflación, ¿no? Como podemos observar como primer paso, uno de los principales indicadores es la proyección de cuánto va a crecer la economía peruana. Se encuentra en un buen porcentaje, como podemos apreciar, y está bastante bien, ¿no? De 3% a un 3,2%, ya que es un principio que significa que se espera que la economía le vaya un poquito mejor con los resultados que vamos teniendo este año, ¿no? Luego también tenemos que la inflación, que es justamente la variable principal de la preocupación del Banco Central, ¿no? Eh, También podemos decir, bueno, sobre la siguiente pregunta de cómo van los precios este año en la inflación, ¿no? Ya que tiene Perú. Lo que podemos indicar es, ya que es de las más bajas de América Latina, estamos en los niveles de países desarrollados y se espera que vayamos al valor de 2%, ¿no? Este año y los próximos 2 años. Así que de nuevo estamos aquí comentando que se vienen buenos tiempos en el tema de precios y también en la producción, ¿no? Podemos decir que el Banco Central de Reserva hace un análisis global de cómo le va a toda la economía peruana. Tenemos como ejemplo todos los temas que tienen que ver con el crecimiento por sectores, ¿no? Como es que podemos destacar algunos sectores, por ejemplo, tenemos el caso de la agricultura y lo que es la pesca, ¿no? Eh, También podemos comentar un poco más de ello, que tenemos una buena proyección, se esperan un buen año en general por el clima que acordemos que aquí estas actividades dependen mucho de cómo le va el clima, si el fenómeno del niño no, sequías o no. Este año se espera una buena temporada de lluvias y no se espera una frecuencia de intensidad, ¿no? Fuerte del fenómeno del niño, ya que también podemos definir que estas dos actividades van a ser más predecibles por sectores, pero en la mirada del empleo general, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que es la infografía de la pregunta de cómo le irá a la economía peruana en lo que queda del 2025, ¿no? Como podemos apreciar, en el mundo en este año ha habido muchísima incertidumbre, ¿no? En Estados Unidos, en el resto del mundo, a raíz de las políticas de arancel, la guerra comercial entonces ha perjudicado, ¿no? Sin duda genera cambios y movimientos en lo que se espera en los países, ¿no? Y aquí vamos a pensar de cómo nos afecta a nosotros. Y lo primero que podemos decir es que consideramos que ha habido un ligero ajuste de las proyecciones del crecimiento peruano, que se elige un poco de lo que espera en el Ministerio de Finanzas, ¿no? También podemos decir que aquí en el país crecimiento para el 2025 del 4 al 9% y el próximo año se espera un crecimiento de 2,5, ¿no? Si bien es un crecimiento de lo que se espera para este año mayor, que es nuestras regiones del promedio de la región de Latinoamérica de 2,1 de crecimiento en el 2025, ya que no es suficiente. Recordemos que cuando hablamos del crecimiento económico, hablamos del empleo, sobre todo el empleo en una reeducación de pobreza del 85%, ¿no? Ojo que con esto, con este dato es importante que lo recordemos, que siempre va a ser el 85%, casi la reducción de la pobreza se puede explicar el crecimiento económico, ¿no? Bueno, también podemos comentar un poco más. Lo que se puede decir es eh, ya que el crecimiento económico peruano lo que genera más empleo, un poquito más de ingresos en lo que son las remuneraciones, ¿no? Por lo tanto, las familias pueden salir de mejores condiciones porque hay más chamba, ¿no? Eso es lo que usualmente los peruanos es lo que manejan. Como tercer punto, podemos
indicar sobre el artículo de González Izquierdo sobre la pobreza se reducirá en el 2025 por segundo año consecutivo, ¿no? Lo que podemos indicar, según el índice de pobreza en el Perú, se reducirá este 2025 por segundo año consecutivo, como lo mencionamos, favoreciendo el crecimiento de la economía, ¿no? Eh, Proyectó lo que es el profesor de economía de la Universidad Pacífico, que es Jorge González Izquierdo, ¿no? ¿Qué es lo que él nos proyecta? Él nos dice que si se cumplen las prevenciones sobre el crecimiento de la actividad productiva nacional alrededor del 3% para este 2025, la pobreza se reducirá por segundo año consecutivo al cierre del presente ejercicio, ¿no? Declaró Agencia Andina. También tenemos un porcentaje de lo que es Perú. La pobreza monetaria descendió del 29% en el 2023 a un 26,6% el año pasado, ¿no? Como estrategias, podemos comentar que en el primer lugar mencionó lo que es a la educación porque es fundamental. Hay que mejorar en dos aspectos, es lo que nos comenta, en el número de personas educadas y en la calidad de la educación que reciben las personas, ¿no? Como segundo punto comentó que se debe intervenir más infraestructura sobre todo lo que es la infraestructura digital, de modo a que se acerque a la economía peruana las ventajas de inteligencia artificial, ¿no? Como tercer punto, González Izquierdo sugirió una mejora sustancial de las instituciones del Perú. Como cuarto punto, el tema es la salud. Es igual de importante que la educación y hay mucho por hacer, ¿no? Que hay que aumentar la cantidad de personas con acceso a los servicios de salud y elevar la calidad de atenciones con medicinas y buenos médicos, ¿no? Además de una pronta atención, sostuvo. Como quinto punto, planteó construir una eficiente red de seguridad social en todo el ámbito nacional, ¿no? Como cuarta pregunta tenemos, ¿cuánto creceremos en el 2025? Que es lo que muchos se preguntan. Como punto principal, nuestros crecimientos en el corto y mediano y largo plazo apenas coquetean con el crecimiento de la población, mientras la inversión estatal se infla en el 2024, la privada persiste desplazada sobre este punto, destacan tres acápites. Desde los tiempos de Humala hasta Boluarte, nuestro país está económicamente estancado, como muchos ya lo saben. El último año, con la señora Boluarte, se ha dado un incipiente quiebre de la tendencia, ¿no? Desclive, aunque la inversión no termina de recuperarse. Lo que muchos se preguntan es, ¿escaparemos de la inercia? Este cuadro macroeconómico es difícil de revertir, pero no imposible. Para ello, el MEF debe apostar por cerrar su creciente déficit y acompañar descendentemente los esfuerzos del Banco Central de Reserva en la dirección de preservar el cumplimiento de la meta inflacionaria, ¿no? Y el moderado superávit de la cuenta corriente, la balanza de pagos. Esclavos de un pasado estancado, como la muestran los dos sufragos de la tercera figura. La inversión cae, los flujos comerciales son mediocres en el Perú. Para revertir ese cuadro hay que quebrar la inercia del deterioro institucional neomarxista por corrupción e ineficiencia estatal, ¿no? Como último punto tenemos histórico, Perú rompe récord de reservas internacionales con 85,077 millones. Lo que podemos apreciar en un breve resumen, que el tiempo de incertidumbre global de tener una economía preparada es una ventaja competitiva en el Perú, lo bien sabemos, que en el pasado 9 de abril las reservas internacionales netas del país alcanzaron su nivel histórico, más con alto de 85,075 millones de dólares, ¿no? Según el último informe del Banco Central de Reserva del Perú, ese resultado posiciona al Perú entre los líderes de América Latina en el indicador, ¿no? Solo por detrás de Brasil y México y por encima del promedio regional que significa realmente esta cifra. ¿Por qué debería importarle las reservas internacionales netas? Bueno, usualmente
porque nos representan la diferencia entre los activos y los pasivos internacionales del corto plazo de un país, ¿no? Están compuestas por moneda extranjera y otros activos líquidos, más lo funcionan como el colchón financiero clave, ¿no? Permiten también garantizar el flujo de las operaciones del sector externo, como importaciones y pagos internacionales, ¿no? También protegen el valor de la moneda nacional del dólar. Se dispara, por ejemplo, el Banco Central de Reserva puede usar estas reservas para intervenir en el mercado y estabilizar la situación para ponerlo en respectiva lo más de 85 millones en reservas representantes de en 20 meses de importaciones, ¿no? Y el 29% del Producto Bruto Interno, ningún otro país de la región eh, tiene, y bueno, tiene lo que es lo que nos exhibe usualmente shales similares. Esto significa que el Perú tiene capacidad para poder resistir el shock externo sin comprometer su estabilidad económica, ¿no? Gracias.